Vamos con las noticias. Buenos días, don Eric Gutiérrez. Buenos días, don de Luis. las 7:30. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Funcionarios del sector energético de Estados Unidos han detectado componentes de comunicación inexplicables en varios inversores solares fabricados en China, según un informe publicado por la agencia Reuters. El reporte señala la presencia de dispositivos de comunicación no autorizados y potencialmente fraudulentos, capaces de establecer canales remotos no regulados ni documentados. Esta vulnerabilidad podría permitir a atacantes externos eludir los cortafuegos de ciberseguridad utilizados por empresas de servicios públicos. Dispositivos similares también fueron hallados en baterías de origen chino, lo que ha llevado a las autoridades estadounidenses a reevaluar los riesgos asociados al uso de tecnología extranjera en infraestructuras críticas de energía renovable. Yo soy un simple mindundi, pero las veo venir de lejos. ¿Se acuerdan ustedes de hace cuántas semanas que vengo advirtiendo de los riesgos derivados de utilizar equipamiento chino? ¿Recuerdan ustedes que a raíz de esa operación brillante de inteligencia del gobierno israelí contra los terroristas de Hezbollah, operación en la que el gobierno israelí logró infiltrarse en la cadena de producción de los buscapersonas que Hezbollah adquirió, operación brillante que permitió poner fuera de circulación de una sola atacada a 4.000 terroristas de Hezbollah? ¿Recuerdan ustedes cómo a raíz de eso les planteé la pregunta? Igual que se hace esto, igual que ha hecho esto Israel infiltrándose en la cadena de producción de los buscapersonas de Hezbollah, ¿qué garantía tiene ninguno de ustedes de que el dispositivo chino que tienen en su casa no tenga algún tipo de mecanismo que permita al gobierno chino tomar el control del equipo, hacerlo estallar, inutilizarlo? ¿Qué garantía hay? Pues ninguna. Quien controla el proceso de producción de los equipos electrónicos y quien controla el proceso de desarrollo del software que regula esos equipos electrónicos, pues tiene la posibilidad de meter puertas traseras con las que poner en marcha determinadas operaciones. Y ya les he hablado de algún ejemplo de cómo algunos investigadores en una universidad gallega habían encontrado en algún equipo chino pues una de estas puertas traseras de comunicaciones. Y ahora lo que desvela Reuters es que se han encontrado estas puertas traseras de comunicaciones no documentadas y no explicadas, ojo, en inversores eléctricos utilizados para conectar fuentes de energía renovables a la red eléctrica. Los inversores son ese aparatito que toma la electricidad que genera un molinillo o que genera un panel solar y lo transforma en la corriente alterna que la red eléctrica necesita. Bueno, pues en esos inversores, en los de origen chino, se han encontrado puertas traseras de comunicaciones que posiblemente permitan tomar control del equipo a distancia. Por ejemplo, activarlo o desactivarlo. Y ahora fíjense ustedes en la siguiente noticia. La Comisión de Investigación sobre el apagón eléctrico ocurrido en España el pasado 28 de abril centra sus indagaciones en la posibilidad de un fallo humano o un sabotaje interno por parte de empleados del sector eléctrico. Según ha podido saber El Español a través de 3 fuentes independientes, se ha solicitado a la red eléctrica y a otros operadores del sistema que entreguen el listado completo del personal que se encontraba de servicio ese día. Los investigadores analizan si un error involuntario o una acción premeditada por parte de algún trabajador pudo haber provocado la caída del sistema eléctrico nacional que se registró a las 12:33 horas de ese lunes. El objetivo es reunir toda la información relevante para su análisis por parte de los organismos implicados en la investigación, entre ellos el Departamento de Seguridad Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y el Ministerio del Interior. Igual que se mintió con el estado de Biden, pues con el estado mental de Biden, pues se miente en muchas cosas. Los gobiernos progres son la apoteosis del bulo, la apoteosis de la intoxicación de la opinión pública. Y recuerdan ustedes que
nada más producirse el apagón, pues la reacción del gobierno fue lanzar la idea, filtrar a los medios la idea de que es que había habido un hackeo del sistema, un hackeo seguro por parte de Putin. Al final, pues el CNI no ha encontrado evidencia de ese hackeo. El sistema de red eléctrica no fue hackeado por nadie. Y entonces, pues el gobierno dice que va a hacer una comisión de investigación para ver qué pasó. Pero ya todos los operadores europeos han dicho lo que pasó. Que el problema fue de que había una cantidad excesiva de energía renovable metida en la red, en una red, la de Red Eléctrica Española, que no estaba preparada para gestionar las oscilaciones o desconexiones de esa energía aportada por las fuentes renovables. Vamos, que Sánchez quiso sacar pechito de ser el más verde de todos los verdes y vamos a conectar más energía renovable a la red, más placas solares, más molinillos, sin tener la red preparada para casos en los que se produce una desconexión de esas fuentes de energía. Resultado, ¡pum! Bueno, visto que ha fracasado su intento de culpar a hackeos, visto que ya están poniendo en evidencia los operadores europeos que el problema es que la red eléctrica española no estaba preparada para semejante cantidad de energía renovable, cosa que por otra parte reconocían los propios informes de Red Eléctrica Española desde hace 5 años. Una vez que ya estamos en esa situación, pues entonces el gobierno dice, pues tenemos que culpar a alguien. Y entonces ahora, según informa El Español, está buscando a ver si encuentra fallos humanos en alguna parte y ha pedido las listas de trabajadores que estaban de servicio en las eléctricas aquel día. Vamos, que estaba buscando un saboteador. Bueno, para empezar, suponiendo que hubiera algún saboteador humano que hubiera de repente, ¡pum!, desconectado 2,2 gigavatios de aporte de energía a la red, que fue lo que desencadenó todo el asunto, daría igual. Seguiría siendo responsabilidad de Red Eléctrica Española, porque el problema no sería esa desconexión de 2,2 gigavatios. El problema sería la carencia de un sistema de control para adaptarse adecuadamente a la desconexión y compensarla. Y además se puede ver de una forma muy fácil. Si una desconexión de 2,2 gigavatios de la red provoca que todo el sistema caiga, pues entonces se puede producir una desconexión porque un saboteador coja y diga, ala, corto los 2,2 gigavatios, o se puede producir una desconexión porque, yo que sé, caiga un rayo en la línea que lleva los 2,2 megavatios, o porque pues de repente arda alguno de los equipos que está en la línea de esos 2,2 megavatios. Es decir, cualquier suceso externo que cortara 2,2 megavatios haría caer la red y provocaría un apagón nacional, porque el problema no es la desconexión de los 2,2 megavatios, sino que la red no estaba preparada para compensar ese tipo de desconexión. Ese es el problema. Por tanto, lo de intentar buscar ahora ahí entre los trabajadores de las eléctricas alguien a quien echarle el marrón, pues es, en primer lugar, inútil, y en segundo lugar, pues, en fin, una especie de defensa a la desesperada, para no reconocer lo evidente. Son las políticas de Sánchez y de la presidenta de Red Eléctrica Española las que han provocado 12 muertos. Pero, ya que el gobierno quiere ahondar en eso, permítanme enlazar esta noticia con la anterior. Pregunto, si nos está diciendo Reuters que acaba de encontrarse en los inversores que conectan las renovables a la red eléctrica canales de comunicación no documentados, puertas traseras, posiblemente que pudieran ser objeto de utilización por parte de China, caramba, eso abre una hipótesis interesante.
Y si alguien a distancia ha accionado esas puertas traseras y ha desconectado de la red los 2,2 gigavatios, ¿habría sido Sánchez quizá un sabotaje desde China? Interesante cuestión. Con lo cual la pregunta es, Sánchez, resulta que nos has hecho montar aquí en España una red renovable que quizá pudiera ser tumbada a distancia desde China. Estaría gracioso, ¿verdad? En fin, bueno, en Valencia, fíjense qué cosas. Cuando el PP depende de Vox, pues hacen cosas razonables. Escuchen. La Comunidad Valenciana ha aprobado, a propuesta de una enmienda de Vox, el fin de los beneficios concedidos a ONGs que considera vinculadas al tráfico ilegal de personas. El grupo parlamentario de Vox presentó un total de 35 enmiendas a los presupuestos autonómicos impulsados por el presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón. Entre las medidas destacadas se incluye la supresión de exenciones en tasas portuarias y la eliminación del acceso gratuito a servicios de mantenimiento para los buques de estas organizaciones. Ya en marzo, Vox había adelantado su intención de que los presupuestos de 2025 excluyeran cualquier tipo de financiación pública a entidades que, según la formación, fomentan la inmigración ilegal. En esa misma línea, otra enmienda aprobada contempla una partida para la realización de pruebas de diagnóstico de edad fiables a inmigrantes, con el objetivo, según Vox, de facilitar la reagrupación familiar en sus países de origen. Mira qué cosas, acaban de aprobar que se hagan pruebas de edad a todos esos que dicen que son bigardos de 2,5 metros, así mazaos, todos esos que dicen, no, tengo 14 años. Bueno, pues vamos a aplicar una prueba de edad. Hombre, parece razonable, ¿no? Si alguien pretende ser tratado como menor y acceder de esa manera a una serie de ventajas, pues será cuestión de verificar si es menor, sobre todo cuando no lo parece. Segunda cosa, pues se han eliminado las subvenciones a las ONGs que hacen de taxi de las organizaciones de tráfico de seres humanos. Y además se han suprimido los beneficios que esas ONGs recibían, porque resulta que no solo recibían subvenciones, sino que además, por ejemplo, estaban exentas de las tasas de amarre de sus buques. ¿Por qué? O sea, es el negocio redondo. Cobro por traer gente a España, encima no pago ni una tasa. ¿Cuánta gente ha estado haciéndose rica con la inmigración ilegal en España? ¿Y a qué esperan el resto de gobiernos del Partido Popular, gobiernos autonómicos, para seguir el ejemplo de Valencia y cortar las vías de financiación de todas las organizaciones que colaboren con las tramas de tráfico de seres humanos? ¿Cuándo se va a acabar el negocio de la inmigración ilegal? Porque en el momento en que quites los incentivos económicos, adiós inmigración ilegal. Son esos incentivos económicos la principal palanca para que la inmigración ilegal continúe creciendo y continúe provocando problemas cada vez más graves de inseguridad en las calles españolas. Bueno, lo de la inmigración es algo que está empezando a voltearse de una manera bastante perceptible. Hablábamos hace un par de días de cómo el primer ministro inglés, Keir Starmer, pues ahora ha adoptado un discurso, que casi deja a Vox a la izquierda en el tema migratorio. Bueno, pues el canciller Merz, el nuevo primer ministro alemán, ha decidido imitar a Starmer y ha decidido corregir la toma de postura con la que antes había corregido sus promesas electorales. Vamos, que también se ha hecho de Vox el canciller Merz, o está a punto de hacerse de Vox. Escuchen. El canciller alemán Friedrich Merz reafirmó en su primera intervención ante el Bundestag su compromiso con la seguridad y la prosperidad del país. Además, abogó por un mayor control migratorio, asegurando que Alemania ha vivido una inmigración descontrolada durante la última década.
Distanciándose de la política de puertas abiertas de Angela Merkel, Merz ha endurecido los controles fronterizos como parte de su nueva línea. Llamó también al esfuerzo colectivo para afrontar los desafíos nacionales, invocando al milagro alemán y prometiendo rebajas fiscales, menos burocracia y más inversión en infraestructuras. En política exterior insistió en que Alemania no es parte del conflicto en Ucrania, pero tampoco puede ser un mero observador. Reiteró también el respaldo a Israel y pidió un alto al fuego en Gaza, así como la reanudación de la ayuda humanitaria. Bueno. Ya saben ustedes que durante la campaña electoral el canciller Merz, que pertenece a la CDU, el PP alemán, para entendernos, pues hizo toda una serie de promesas de mano dura contra la inmigración, incluido cierre de fronteras, patatín, patatán. 24 horas después de ganar las elecciones, con una victoria en minoría, pero ganarlas, pues Merz se desdijo de todas sus promesas en el tema de inmigración y dijo que iba a desarrollar un acuerdo de gobernabilidad, que iba a hacer un gobierno de coalición con la izquierda, con el Partido Socialista Alemán, el Partido Socialdemócrata Alemán. Y entonces se desdice de todas sus promesas sobre la inmigración y se pone a pactar el gobierno con los socialistas. Al final han hecho un gobierno conjunto. Problema, pues que la CDU, el PP alemán, ha empezado a caer en las encuestas con una fuerza brutal. Y habiendo ganado por 8 puntos a la AfD, que es el Vox alemán, en las últimas elecciones, celebradas hace no demasiadas semanas, pues ahora resulta que la AfD le saca 4 puntos en las encuestas a la CDU. Vamos, que se han invertido los papeles. Que si mañana hubiera elecciones en Alemania, ya no ganaba ni de palo la CDU. Ganaría la AfD, el Vox alemán, por su discurso anti-inmigración y en vista de que la CDU había traicionado sus promesas electorales en ese terreno. Claro, pues en esas circunstancias, ¿qué hace Merz? Pues volver a rectificar. Hizo unas promesas en campaña, rectifica 24 horas después de ganar las elecciones y ahora tiene que rectificar su rectificación porque es que se está hundiendo en las encuestas. Ojo, y no solo en las encuestas. En la CDU en estos momentos hay gravísimos problemas internos de cohesión en el partido, con cargos electos de la CDU pasándose a la AfD y con militantes de la CDU en ciertos pueblos pasándose en bloque a la AfD. Porque tú no puedes mentir a la gente de esa manera en las elecciones y luego 24 horas después desdecirte. Eso es una estafa, eso lo hace Pedro Sánchez y en España, pues como vale todo, pues ahí sigue todavía. Pero en Alemania los electores son bastante menos tolerantes con los que se ríen en su cara. Con lo cual, pues Merz, como las encuestas le están dando palos por todas partes, pues ha hecho lo mismo que Starmer, a quien también las encuestas le están dando palos por todas partes, rectificar y ahora anunciar mano dura contra la inmigración. Bueno, pues ¿qué lecciones podemos establecer? Pues una lección muy importante, que los ciudadanos tenemos un arma que es infalible, que es el voto. Cuando a un ciudadano no le gusta lo que está haciendo un partido, pues tiene una manera de castigarle muy fácil, dejando de votarle. Y bueno, pues los alemanes y los británicos lo entienden perfectamente. Y los españoles también. Lo que pasa es que siempre somos como más reacios al cambio. Y además, pues aquí, a diferencia de lo que sucede con las encuestas en Alemania y en el Reino Unido, aquí, pues muchísimas encuestas, casi todas, pues lejos de decir cuál es el clima de opinión entre la gente, lo que hacen es tratar de orientar ese clima de opinión, lo cual hace que sea más difícil que los políticos reaccionen, porque es más difícil que les llegue el mensaje de que la gente está hasta las narices de determinadas políticas. Pero bueno, eso lo único que se traduce es que aquí en España, cuando se produzca el cambio, va a ser un cambio explosivo, va a ser un cambio de repente, ¡pum!, invertirse las cosas. Bueno, pues nada, pero ya llegará el cambio, no se preocupen ustedes.
y también van a rectificarse las políticas migratorias en España, porque también en España, como en Alemania, en el Reino Unido, está la gente hasta las mismísimas puntas de los cabellos. Bueno, notición ayer que viene de la Unión Europea. Notición que, sin embargo, es posible que no tenga consecuencias. ¿O sí? El Tribunal General de la Unión Europea ha dictaminado que la Comisión Europea actuó de forma incorrecta al negarse a publicar los mensajes de texto intercambiados entre la presidenta Ursula von der Leyen y el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, en plena pandemia del COVID-19. Periodistas habían solicitado acceso a esos mensajes enviados en el marco de las negociaciones previas a un acuerdo multimillonario de compra de vacunas entre Pfizer y la UE. La comisión rechazó la petición alegando que los mensajes no constituían documentos oficiales. Sin embargo, el tribunal consideró que la comisión no justificó de manera convincente por qué los mensajes no contenían información relevante cuya conservación y divulgación debieran garantizarse. En su fallo señaló que los textos formaban parte de un proceso clave de toma de decisiones públicas y por tanto no podían quedar exentos de los principios de transparencia institucional. Bueno, pues derrota judicial sin paliativos de Ursula von der Leyen en el Pfizer-Gate. Básicamente el asunto es el siguiente. Periodistas del New York Times, al conocer a través de una entrevista que Ursula von der Leyen y el consejero delegado de Pfizer habían intercambiado toda una serie de mensajes como parte de las negociaciones de los contratos ultramillonarios de las vacunas, pidieron acceder al contenido de esas conversaciones. Eran conversaciones pues a través de mensajes de teléfono, WhatsApps y demás. Y toda la Unión Europea contestó que no, que eso no eran documentos oficiales y que no iba a dar el contenido de esos mensajes. ¿Perdón? O sea, que un político puede negociar acuerdos ultramillonarios con una empresa con su WhatsApp personal y los ciudadanos no tienen derecho a ver qué es lo que han hablado el dueño de la empresa y el político. No me diga. ¿En serio? Bueno, los periodistas del New York Times recurrieron al Tribunal General de la Unión Europea y el Tribunal General de la Unión Europea acaba de fallar que, por supuesto, que el público tiene derecho a conocer qué mensajes intercambiaron Ursula von der Leyen y los mandamases de Pfizer en torno al tema de negociación de las vacunas. ¡Es de cajón! Claro que tenemos derecho. Así que ahora la Comisión Europea pues tendrá que volver a responder a los periodistas o darles el contenido de esos mensajes o tratar de sacarse de la manga algún otro argumento. Mucho ojo, porque ya se está deslizando en algunas informaciones periodísticas que llegan desde Bruselas que la Comisión Europea dice que es posible que esos mensajes ya no existan porque, claro, los teléfonos móviles por razones de seguridad se cambian cada cierto tiempo. ¡Anda! Ursula von der Leyen, cuando se cuestionaron sus relaciones con ciertas consultoras beneficiarias de contratos del Ministerio de Defensa alemán mientras ella era ministra de Defensa, pues resulta que se marcó un García Ortiz y entonces al final no se logró acceder a sus mensajes intercambiados con estas consultoras porque es que había cambiado de teléfono móvil por razones de seguridad. Vaya hombre. Y ahora, por lo que viene de algunas informaciones de Bruselas, parece que van a recurrir al mismo argumento. Vamos, que se va a volver a marcar un García Ortiz Ursula von der Leyen para no darnos esos mensajes de qué fue lo que negoció con el consejero delegado de Pfizer. Hombre, pues entonces los ciudadanos tendremos derecho a preguntarnos: ¿ha habido políticos europeos, Ursula von der Leyen incluida, que han recibido mordidas de las farmacéuticas? Creo que es una pregunta razonable. Y ante esa pregunta, como no hay respuesta por parte de la Unión Europea y como pues se nos niega el acceso a los mensajes intercambiados, pues hombre,
habrá que ponerse en lo peor, ¿verdad? Bueno, vamos a una breve pausa publicitaria y a las noticias de las 8, donde, pues mira, ayer Ábalos reconoció su implicación en la filtración de esos WhatsApps entre Sánchez y Ábalos. Ahora lo comentamos.